Fíjense, acá yo dibujé el arco de 3 articulaciones, quité, hice el diagrama de cuerpo libre, quité el vínculo, acá tenía un vínculo doble, puse de reemplazo en su lugar, digamos, quité las reacciones, rompí el equilibrio y para restablecer el equilibrio pongo de manifiesto las reacciones. Fíjense, acá está B sub B', por el principio de acción y reacción es contrario a este, por eso este tiene que estar bien calculado porque aquí pasa a ser un dato. Después tengo la articulación. En este otro extremo de la barra tengo la biela, esta biela, supongo un sentido arbitrario, supongo que va hacia abajo, lo único que conozco de esta biela es su dirección, y en RF tengo un apoyo de primer grado también que lo considero perpendicular a la superficie de apoyo de la reacción, y estos son sentidos. Cabe aclarar que todos estos sentidos son arbitrarios. Al verdadero sentido lo voy a obtener de las reacciones cuando plantee el cálculo de mis ecuaciones. Fíjense, en realidad tengo 4 incógnitas, tengo HC, B sub C, RE y RF. Yo lo podría plantear como cualquier arco, por ejemplo, tomando sumatoria de momento en C igual a 0, sumatoria de momento en F igual a 0, sumatoria de momento en D a izquierda igual a 0, y sumatoria de momento en D a derecha igual a 0. Tendría un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas y se puede resolver el sistema por un sistema de ecuaciones lineales de 4 por 4 con cualquier medio, ya sea calculadora, sea por los métodos de eliminación de Gauss-Jordan, el que ustedes quieran. Yo lo único que les recomiendo, si van a resolver con su calculadora, fíjense cómo hay que introducir los datos en su calculadora. Otra cosa importante a tener en cuenta es de la carga distribuida esta que actúa arriba del arco, que corresponde a cada chapa. Fíjense, yo acá dibujé lo que está en lila, es decir, la chapa de la izquierda va a recibir la acción de esta carga distribuida que está en color lila. La chapa de la derecha, que es la de color celeste, va a actuar esta carga de color celeste y este pedacito de carga. Esto aclaro para que cuando ustedes tomen sumatoria de momento en D a izquierda o a derecha, sepan qué cargas deben considerar. Puedo plantear así, o si no, puedo hilvanar un poco más fino y buscar una forma que me facilite a mí el cálculo para no tener que llegar a un sistema de 4×4, sino, por ejemplo, tener un sistema de 2×2, que es más sencillo para resolverlo. Fíjense, yo elegí como primera ecuación sumatoria de momentos en el punto H, es decir, en ese punto donde dijimos que teníamos un apoyo doble, o sea que podemos considerar que el momento ahí es igual a 0. ¿Qué fuerzas me van a intervenir? Obviamente RE y RF no me van a producir momento porque pasan por ese punto. Las únicas fuerzas que me van a producir momento van a ser B sub C, H sub C, B sub B, y recuerden, la carga distribuida, si yo estoy tomando el momento de todo el conjunto, va a ser toda la carga distribuida. Entonces tomé sumatoria de momento en el punto H, va a ser más B sub C por 8 menos HC por 4 menos B sub B por 6 menos esta carga distribuida que es 6, 1 por 6 por su brazo de palanca a este punto, que sería 3. Importante aclarar, B sub B, recuerden que por el principio de acción y reacción, si a mí me salió en la estructura parásita que iba para arriba, en el arco de 3 articulaciones, va a ir dirigida hacia abajo. Y mi ecuación, después de plantear la primera ecuación, es decir, sumatoria de momento en H igual a 0, me queda reducido a esto. Como segundo punto, fíjense, yo planteé sumatoria de momento en D a la izquierda, es decir, lo que es lila, solo lo que es lila. ¿Qué va a intervenir? Va a intervenir B sub C por 4 menos HC por 4 menos B sub B por 2. Y la carga distribuida que yo voy a considerar va a ser únicamente este pedacito. Fíjense que si yo estoy tomando sumatoria de momento respecto del punto de la carga distribuida que interviene, es lo lila. Y va a ser 1, que es la longitud, 1, que es la intensidad, por 2, que es la longitud donde actúa, que es esto, por su brazo de palanca respecto de ese punto. Esto va a estar actuando en la mitad, o sea que si esto tiene 2, su brazo de palanca va a ser 1. Y ahí tengo mi otra ecuación. De ahí, de esa ecuación, fíjense que tengo un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces de ahí despejo cuando vale B sub C en función de HC. Reemplazo esto en 1
y de ahí puedo sacar el valor de HC y de 2 puedo sacar el valor de B sub C. Después elegí otras ecuaciones sencillas, como por ejemplo sumatoria de fuerzas horizontales. Sumatoria de fuerzas horizontales va a intervenir HC y la componente horizontal de RE únicamente, con sus respectivos signos. Y de ahí despejo el valor de RE. Después planteo una sumatoria de fuerzas verticales, donde van a intervenir todas las fuerzas verticales de la estructura y hallo el valor de RF. O bien, yo elegí hacer un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y después pude calcular todas. O bien, puedo plantear un sistema de 4 ecuaciones de 4×4 y resolver mediante el uso de la calculadora o cualquier método de cálculo. Por ejemplo, en mi computadora yo tengo eliminación de Gauss-Jordan y ahí denominé a B sub C X1, a HC X2, a X3 la llamé RF y a X4 RE. Planteé mi sistema de ecuaciones y voy a ir ingresando cada uno de los coeficientes. Ojo, lo único que les recomiendo es vean cómo ustedes ingresan los datos en su calculadora. En mi dispositivo, por ejemplo, tiene que estar igualado al término independiente. Hay otras calculadoras que no, que está igualado a 0, o sea que el término independiente está acá adentro. Por eso fíjense cómo calcula cada una de las calculadoras de ustedes. Si yo aplico el sistema de ecuaciones, directamente la calculadora ya me arroja los datos que coinciden con mi sistema de ecuaciones. Perfecto. Antes de seguir con el cálculo, yo agarré y siempre tengo que verificar. Yo, por ejemplo, para verificar, tomé una sumatoria de momento en C igual a 0 de todo el sistema y me dio igual a 0. Las únicas consideraciones importantes para el cálculo es, si yo estoy tomando sumatoria de momento en C igual a 0, fíjense que producen momento las dos componentes de RE. La que está por el seno y la que está por el coseno. En este caso, como es 45, es lo mismo poner seno que coseno. Otra consideración a tener en cuenta es el tema de la carga distribuida. Fíjense que yo estoy tomando sumatoria de momento en C. La carga distribuida es 1 por 6, que es la longitud donde actúa. El brazo de palanca de este sería 3, pero si estoy en este punto y lo tengo que llegar a C, o sea que a 3 le tengo que sumar 5. Por eso acá, ojo, les marqué que tiene que ir, la distancia es 5. Vamos a hacer ahora una verificación de todo el conjunto, es decir, vamos a copiar de los vínculos externos, vamos a sacar de este diagrama de cuerpo libre, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de toda la estructura, porque ya tengo todos los datos. Estoy hablando de los vínculos externos, RA en C, en F y en RE. Ahí hice el diagrama de cuerpo libre, planteé sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y ambas me dieron igual a 0. Después, si yo quisiera calcular, porque ya calculé en los vínculos internos en B, pero si yo quisiera calcular cuánto vale la reacción en D, ¿qué tendría que hacer? Y tendría que hacer un despiece. Por ejemplo, yo elegí calcular la chapa de la izquierda y luego verificar con la chapa de la derecha. Entonces hice el diagrama de cuerpo libre de la barra CG. Fíjense, actúa B sub C, la reacción de B, esta en realidad es B'. B sub D y HD, cuyos sentidos no los conozco, por lo tanto los supongo arbitrarios. El verdadero sentido lo voy a obtener de la ecuación. Fíjense, hice sumatoria de fuerzas en X y calculé el valor de HD. Sumatoria de fuerzas en Y y calculé el valor de B sub D y me salió negativo. Que me haya salido negativo, lo único que quiere decir es que lo que yo había supuesto es erróneo. Yo supuse que B sub D va para abajo, no, en realidad B sub D, su verdadero sentido es hacia abajo, perdón. Yo supuse que iba hacia arriba y el verdadero sentido es hacia abajo. Eso es lo único que me estaría indicando ese signo menos. Fíjense, y después hice una verificación del conjunto tomando sumatoria de momento en C. Ahí lo que yo les recomiendo usar es tachar el que se equivocaron y considerar el momento que produce el verdadero sentido, que es el sentido naranja. Este produce un sentido horario, o sea que es positivo. Y cuando copio el valor de B sub D, tengo que colocar con el valor de 3 nomás, porque el signo menos, ese lo único que me indica es que yo supuse al revés el sentido. Bueno, una vez que calculé esto, voy a usar la otra chapa del otro lado, es decir, la HF, para hacer la verificación.
Recuerden, ahí ya por el principio de acción y reacción, si allá las llamé HD, acá va a ser, por ejemplo, HD, si allá iba dirigida para este lado, en la otra barra va a venir para este lado. Si en esta barra iba dirigido hacia abajo, en esta barra va a ir dirigido hacia arriba. Recuerden que RE está inclinado, o sea que tiene dos componentes. Y también recuerden qué cargas distribuidas están actuando, que son las cargas celestes. Hago lo mismo, hago una verificación de calculo, en este caso calculé de vuelta, hice sumatoria de fuerzas en X, calculé el valor de HD, sumatoria de fuerzas en Y, calculé el valor de B sub D y verifiqué toda esta estructura con una sumatoria de momentos en F igual a 0. Este ejercicio lo voy a volver a explicar el día lunes a partir de las 17 horas. Me voy a detener un poco más en el cálculo de las ecuaciones.